Ya está. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hacer lo que es el tema de tipos de abordaje para retroperitoneo, considerando tanto la cirugía abierta como la cirugía laparoscópica. Primero empezaremos hablando del retroperitoneo. El retroperitoneo es un espacio, si nos abocamos a lo que es la cavidad abdominal, esa membrana que envuelve todas las estructuras de la cavidad abdominal, es el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, y la parte del peritoneo parietal que se adosa a la pared posterior, por detrás de esa cavidad o por detrás de esa membrana es donde nosotros vamos a empezar a trabajar, a donde vamos a tener acceso. Pero ya está. Entonces, cuando nosotros vemos una tomografía, la imagen o lo que tenemos que buscar es el retroperitoneo, que es justo esta línea roja, ¿no? Y como vamos a ver, no es tan simple como inicialmente uno pudiera pensar. Tiene varios espacios, como lo vemos a continuación. Si nosotros seguimos esta línea de la fascia transversalis, de esta línea que estoy remarcando, perdón, por delante, de esta línea que estoy remarcando hacia atrás, esos tres componentes del retroperitoneo, o todo el retroperitoneo se va a dividir en tres partes, ¿no? Lo que está acá enmarcado. Espacio pararrenal anterior, el espacio perirenal y el espacio pararrenal posterior. Todo en relación a la estructura importante del retroperitoneo que va a ser el riñón. Entonces, de riñón para adelante tenemos el espacio pararrenal anterior. Aquí, puntos de referencia anatómicos importantes es la fascia retroduodenal pancreática, o mejor conocida como la fascia de Treitz, y la fascia retrocólica ascendente, que es la fascia de Toll. Este es el primer espacio. El segundo espacio es el riñón propiamente dicho, es el espacio perirenal. La fascia anterior de esta cápsula o de este espacio es la conocida como fascia de Gerota. La fascia posterior es la que se le conoce como la fascia de Zuckerkam. Y pararrenal posterior, todo este espacio pararrenal posterior, es el que se va a continuar con la fascia transversalis, es lo que va a formar lo que es la fascia toracolumbar. Esta sería su hoja anterior, esta sería su hoja posterior, pero es un componente de la disección que vamos a ver más adelante. Entonces, como conclusión, el retroperitoneo no es como lo concebíamos inicialmente, que es simplemente un espacio retroperitoneal, sino es un espacio complejo, en el cual se puede dividir hasta incluso en tres espacios, que a su vez están divididos a través de tres membranitas o de tres estructuras, tres fascias, que son tres espacios en relación al riñón. Entonces, primero vamos a ver lo que es el abordaje transperitoneal o es la cirugía abierta. Para el acceso retroperitoneal debemos entender que hay tres maniobras, al menos en el abordaje transperitoneal. Entonces, listo. Si nosotros queremos ingresar a la cavidad abdominal por vía abierta, ingresamos por la incisión mediana, suprainfraumbilical. Si queremos hacer una rotación, una exploración de la parte derecha, tenemos que hacer la rotación visceral derecha. Entonces se denominan tres maniobras, ¿no? La primera, que es la maniobra de Kocher, que es simplemente el voltear hacia la derecha, lo que es la C duodenal, empezando por la liberación por debajo del ligamento hepatoduodenal, ¿no? Hacemos esa liberación sin incisión, liberamos la porción de la C duodenal y es la que volteamos hacia adelante. Lo que menciona también que se logra mediante la liberación de la fascia de Treitz, que es la que vimos que está por detrás del páncreas, para poder ingresar a lo que es tanto el riñón derecho como a los vasos principales que están por detrás del páncreas. La maniobra de Kocher no es más que después de haber hecho la Kocher extendida, no es más que después de haber hecho esa maniobra, seguir a través del borde externo del colon ascendente, liberando la fascia de Toll. Entonces esto permite una liberación más amplia de las estructuras para poder ingresar al retroperitoneo. Y la maniobra de Kettlebrush es que después de haber hecho toda esa liberación, continúo lo que es la inserción del mesenterio intestinal, del intestino delgado, hacia el ángulo de Treitz, por lo tanto me permite una apertura mucho más amplia y llevar las vísceras hacia la derecha. Desde el punto de vista del lado izquierdo, para voltear las estructuras de la izquierda hacia el centro, es la maniobra de Mattox, que en realidad es simplemente liberar al vaso de sus ligamentos hepatorenal, esplenorenal, esplenodiafragmático, liberarlo de esa zona y luego continuar por la fascia de Toll del colon descendente. Entonces, finalmente lo que tenemos es una liberación de todas las estructuras hacia la línea media para ingresar a lo que es retroperitoneo izquierdo. Esto es en cirugía abierta. Cuando hablamos de abordaje transperitoneal laparoscópico,
al menos lo que he podido revisar es que depende mucho de qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de una nefrectomía laparoscópica, en este caso menciona qué técnica para hacer la extracción del riñón, en el caso del paciente que va a donar ese riñón, es este tipo de ubicación de los trócares, ¿no? Por ejemplo, la posición, este cúbito lateral del lado izquierdo hacia arriba, los rodillos debajo de la axila y debajo del flanco, el brazo inferior sobre un tablero de apoyo, brazo superior sobre una superficie acolchada o sobre un soporte. Entonces, el brazo izquierdo sobre una superficie de apoyo, el brazo superior sobre una superficie acolchada o en uno, más adelante vamos a ver un dibujito donde tiene un soporte de apoyo, los rodillos debajo de la axila, debajo del flanco. Los miembros inferiores también son importantes porque el que está hacia abajo en contacto con la mesa quirúrgica debe estar en flexión en relación a la cadera y el que es superior debe estar en extensión. Siempre una almohadilla entre ambas rodillas y una almohadilla entre ambos, en la parte externa, ¿no? En la parte, perdón, más distal de los miembros inferiores. Si nosotros hablamos de en este procedimiento la ubicación de los trócares, la primera incisión, el puerto de 10 milímetros, es en la línea axilar anterior, por debajo del margen costal izquierdo, aquí a este punto es donde va a ingresar la cámara. El otro puerto de 5 milímetros es por debajo del arco costal lateral, lateral a la línea media, ¿no? Por debajo del arco costal, lateral a la línea media. Por debajo del arco costal, lateral a la línea media. Cosa importante aquí, ¿qué diferencia de los otros procedimientos? En este caso, de esta técnica, es que vamos a tener un puerto manual, ¿no? Que no es más que por debajo, una incisión, puede ser una incisión infraumbilical o puede ser una incisión de Pfannstiel. En este caso, en el dibujo se ve una incisión de Pfannstiel, en el que va a haber el ingreso, ¿no?, de la mano para poder hacer el procedimiento quirúrgico. En este caso, si seguimos explorando, si hablamos de una nefrectomía izquierda laparoscópica para abordaje transperitoneal, otra posición de los puertos es la siguiente. Ya no vamos a utilizar el otro puerto que es con un procedimiento manual, no el puerto manual, sino solamente enteramente trócares del laparoscopio. El primer punto de referencia es que el paciente está en decúbito, en este caso cúbito lateral derecho. Si vamos a poner el primer puerto es en la línea axilar anterior, punto de referencia en la línea axilar anterior, 2 a 3 centímetros hacia dentro del ombligo. Ese va a ingresar lo que es el primer trócar que va a ser la cámara. Luego menciona que la triangulación la primera es hacia la cresta ilíaca. En este punto va a haber ingreso de un trócar que es para el asistente y segundo hacia el margen costal. Cuando nosotros vamos a triangular hacia el margen costal es una triangulación de más o menos 60 grados, en lo cual uno en dirección a lo que es el arco costal va a ser el ingreso de un trócar y con la triangulación de los 60 grados va a ser el segundo trócar. Estos dos trócares van a ser del cirujano, el otro va a ser del asistente y en este caso va a ir la cámara. En otro ejemplo de otro artículo, cuando están hablando del abordaje laparoscópico de un tumor retroperitoneal, como vemos en la imagen de esta tomografía, de esta masa retroperitoneal izquierda, emplea el mismo abordaje laparoscópico, ¿no? Línea axilar anterior, 2-3 centímetros alejados del ombligo, a nivel del ombligo. El primer trócar que es hacia la cresta ilíaca, que va a ser el apoyo, y el cirujano triangulando desde ese punto 60 grados hacia el arco costal, los otros dos trócares que van a ser el cirujano, ¿no? Siempre respetando la misma posición. Como vimos aquí en el ejemplo, el brazo superior ya tiene su sostén, ¿no?, su apoyo. Ahora, aquí hay otro tipo de distribución en colocación de trócares. Cuando hablamos de un abordaje laparoscópico, en este caso es un schwannoma, ¿no?, retroperitoneal. ¿Cuál es, al menos lo que me he podido dar cuenta, el detalle? ¿O por qué varía tanto la posición de los trócares? Es porque es en qué espacio o dónde tú quieres trabajar. En este caso, si estamos hablando enteramente del riñón, esta vendría a ser la distribución de los trócares. Si vemos la imagen, es una tomografía retroperitoneal que es retrorrenal. En cambio, aquí nosotros estamos hablando de un schwannoma que en realidad es, digamos, medial al riñón y es un poquito más abajo. Entonces, no me conviene triangular hacia el flanco, que es para trabajar justo por detrás del riñón, sino me conviene trabajar más hacia el centro, quizás más medial. Entonces, en este caso, en esta distribución, en base a lo que yo quiero ingresar, en base a la estructura en la cual quiero yo trabajar, la posición sigue siendo la misma,
y como se van a dar cuenta en todas las distribuciones, esa posición se llama la posición de lumbotomía clásica. En este caso, pues, vamos a hablar del abordaje laparoscópico de un schwannoma. El cirujano va a estar hacia adelante, el ayudante va a estar en el lado dorsal, la computadora va a estar acá en la parte del dorso del paciente. Los trócares, la óptica, primero, que es el otro punto de referencia, va a ser la línea medioclavicular, ¿no? 6 traveses por debajo del reborde costal. Si vamos a hablar del trabajo del cirujano, el trócar de 5 milímetros, hacer 2 traveses de dedo por encima a la derecha del ombligo, que es este punto, el punto 2. La mano izquierda va a trabajar con un trócar de 10, que va a ser en punto de referencia línea axilar anterior, 2 traveses de dedo por encima de la cresta ilíaca, y el otro trócar de 5 milímetros por el ayudante sobre la línea axilar posterior por debajo de la 12ª costilla, ¿no? En este caso el ayudante trabajaría con estas dos y el cirujano trabajaría con el puerto 3 y el puerto 2, pero es precisamente porque mi zona de acción es más hacia la línea media. No es en el caso del anterior que vimos, que mi zona de trabajo era más hacia atrás. O sea, lo que yo quería, o mi punto de acceso era hacia atrás del riñón, que es justo donde se ubicaba la tumoración. Muy parecido o muy semejante a lo que vimos del acceso al riñón, de la ubicación de la adrenalectomía. Estando en la misma ubicación renal, solo estando por encima, la ubicación de los trócares es muy parecida. Si nosotros vamos a hablar del abordaje rectoperitoneal, a diferencia del transabdominal, existen ciertas ventajas, ¿no? El acceso al riñón es directo sin movilizar el colon. Ya no hay que hacer todas las maniobras que hemos visto al comienzo. El acceso a la cavidad peritoneal y evitar el derrame de líquido dentro de la cavidad peritoneal. O sea, no hay compromiso ni contaminación de la cavidad abdominal. Entonces, cuando revisamos este artículo, te menciona o concluye, ¿no? El tratamiento, en este caso de quistes renales, mediante técnicas laparoscópicas transperitoneal o lumboscópica, son seguras, eficaces y con baja tasa de complicaciones. O sea, podemos usar los dos accesos. No existen estadísticas estadísticamente significativas entre ambos abordajes, por lo que el abordaje dependerá de la localización del quiste, así como de la preferencia y experiencia del cirujano. Entonces, en todo procedimiento, para tomar la decisión de un abordaje abierto, laparoscópico o transperitoneal o rectoperitoneal, depende de la experiencia del cirujano y muchas veces de la opción o localización de la tumoración con la cual vamos a trabajar. Entonces, esto es lo que les mencionaba de la posición de la lumbotomía clásica, ¿no? El cúbito lateral, un rollo por debajo del flanco del paciente, una rodilla axilar bajo la axila, más adelante bajo la axila, el brazo inferior sobre el tablero, el brazo inferior sobre el tablero, el brazo inferior sobre el tablero, el brazo superior sobre algo acolchado, sobre un soporte elevado. Este sería el caso del soporte elevado. La pierna inferior flexionada sobre la rodilla y la cadera, un rodillo entre las piernas y siempre de todas formas un apoyo cervical. Teniendo en mente que lo ideal sería que la misma mesa, la disposición de la mesa quirúrgica te permitiera hacer esa flexión a nivel de la parrilla costal, ¿no? Esa es la posición de la lumbotomía clásica sobre la cual se van a basar toda la descripción de esta exposición. Entonces, si vamos a hablar ya del abordaje retroperitoneal, vamos a ingresar de frente a la cavidad retroperitoneal. En cuanto a lo que es cirugía abierta, tenemos la lumbotomía, que se describe como una incisión oblicua. Desde los puntos de referencia van a ser la 12ª costilla y la cresta ilíaca. Entonces, desde el ángulo de la 12ª costilla, que se cruza con el borde anterior del complejo muscular, 5 a 6 centímetros de la apófisis espinosa, o sea, mi punto de referencia de la línea media posterior son 5 o 6 centímetros, en dirección oblicua hacia la cresta ilíaca. Entonces, esa es la disposición o la dirección de la lumbotomía posterior. Entonces, aquí un detalle importante. Como comentábamos al comienzo, depende mucho de a qué estructura, sobre qué estructura quieres trabajar. En este caso, si la cirugía va a tratarse de glándulas suprarrenales, las glándulas suprarrenales se encuentran por encima del riñón y está por encima de la 12ª costilla. Por lo tanto, en ese caso sí se permitiría otro tipo de lumbotomía, que es, digamos, en los espacios intercostales, ¿no? Porque quiero acceder a esa zona para trabajar sobre las glándulas suprarrenales. Por eso es que se describen otras lumbotomías que son incisiones oblicuas, pero son los espacios intercostales. Entonces, y si nosotros estamos en el primer escenario, ¿no? La lumbotomía que comentamos desde la 10ª costilla hacia la cresta ilíaca,
es importante tener en mente lo siguiente, ¿no? La ponerosis toracolumbar que comentamos al comienzo, aquí es lo que eran los espacios retroperitoneales. Entonces, en la parte posterior, la preposterior del abdomen, la continuación de la fascia transversalis va a envolver lo que es el psoas mayor, tanto el músculo transversal, el oblicuo menor, el oblicuo mayor, el oblicuo menor con el transverso, van a juntarse, van a formar lo que vendría a ser en la parte anterior el tendón conjunto, pero aquí en la parte posterior van a formar lo que es la ponerosis toracolumbar. Tiene una hoja anterior y una hoja posterior que va a contener todos los músculos del compartimiento posterior del abdomen. Además que también recibe una pequeña porción de la fascia del dorsal ancho. Entonces en la parte posterior, al momento de hacer la lombotomía, tenemos dorsal ancho, oblicuo mayor, perdón, menor, transverso, fascia transversalis y todos esos músculos erectores de la columna. Entonces, clásicamente se van a ver 4 grupos, ¿no? De afuera hacia adentro, la parte externa, al momento de ingresar con la lobotomía, va a componer el dorsal ancho, el músculo oblicuo externo, que es su parte posterior, el serrato posterior, los músculos intercostales externos y la lámina posterior de la fascia toracolumbar, ¿no? La hoja posterior de la fascia toracolumbar. Entonces, más o menos aquí estamos ingresando. Dorsal ancho, los músculos que hemos comentado y la hoja posterior de la fascia toracolumbar. La parte media es el músculo sacroespinal, los oblicuos, el oblicuo interno, los intercostales internos. Y ya llegamos a lo que es la fascia media toracolumbar, ¿no? La fascia media, la lámina media de la fascia toracolumbar, que es esta rojita. Ya estamos ingresando aquí, estamos en la parte media de ese complejo muscular. La parte interna es, ya hemos ingresado el cuadrado lumbar, el psoas mayor y menor y el músculo transverso del abdomen, una porción. Y finalmente la parte profunda es que cuando ya estamos cerca, próximos al riñón, psoas mayor, psoas menor y también se puede evidenciar lo que es el diafragma, ¿no? Esa es la parte profunda. Después de haber atravesado todas esas zonas es que nosotros ingresamos a nuestro objetivo quirúrgico que vendría a ser el riñón. Entonces, se menciona, ¿no? Si ya hicimos la incisión de la lombotomía, secciones si es necesario las proyecciones posteriores de los músculos dorsal ancho y serrato menor, que es lo que hemos visto en la primera parte. Seccione la lámina posterior de la fascia lumbodorsal en la línea de incisión. Eleve el borde lateral de la fascia lumbodorsal cortada con pinzas de Alice para permitir la retracción medial del borde lateral del complejo muscular de la masa común. Separe las láminas media y anterior fusionadas de la fascia lumbodorsal a cerca de 1 centímetro por debajo del borde del músculo cuadrado lumbar. Entonces, es una descripción breve de todo el procedimiento que acabamos de ver de las diferentes capas, ¿no? Rechazar el músculo, llevar hacia un costado el músculo cuadrado lumbar en sentido dorsal, hacia atrás, para exponer la lámina anterior de la fascia lumbodorsal y esta parte, la hoja roja, y abre entre los nervios subcostal y abdomino genital mayor, son los importantes a ese nivel. Tome la fascia gerota, que es la fascia del riñón, con 2 pinzas y a nivel extremo craneal de la herida y ahora extienda la apertura en sentido caudal con los 2 dedos, ¿no? Y a partir de esta maniobra es que nosotros ya ingresamos a trabajar con lo que es el riñón. Entonces, puntos importantes al momento de hablar de lo que es el retroperitoneo es que son bastante conocedores de lo que es la anatomía, por lo que su disección es bastante minuciosa y por planos. Entonces, si ya vimos el abordaje abierto en cuanto a lo que es el abordaje laparoscópico, tenemos lo que es, un ejemplo de una técnica quirúrgica que en cuanto a la resección de quiste renal simple por laparoscopía, por vía retroperitoneal. La posición es en decúbito lateral, como vimos la posición de lumbotomía. El primer trocar se va a introducir de 10 milímetros a 4 centímetros por debajo de la 10ª costilla en la línea axilar media. Este es el primer trocar. El segundo y tercer trocar de 5 milímetros. El de 5 se colocaron en la línea axilar anterior y el de 12 en la línea axilar posterior por debajo del reborde costal. Entonces, otra bibliografía mencionando más o menos a 9, separación de 9 centímetros, triangulando, siempre la triangulación de 60 grados, y la distancia entre ambos trócares debería ser más o menos de 12 centímetros. Entonces, si nos damos cuenta, el anterior exceso laparoscópico era más anterior,
con la cámara aquí, justo para evidenciar. En cambio, este acceso es más en el flanco, por lo que nos va a permitir el ingreso directamente a lo que es el retroperitoneo. En otra bibliografía, en el WebSur, cuando hablan de una nefrectomía radical laparoscópica retroperitoneal, menciona esta misma ubicación, ¿no? La cámara igual de 10 milímetros, lo que es justo a nivel de la cresta, por debajo de la 18ª arco costal, justo a lo que es en la línea media axilar. Los otros dos apoyos en la línea axilar anterior, línea axilar posterior, y menciona además, en este caso, en esta distribución para una nefrectomía radical, otros dos puntos de apoyo por encima de lo que es la cresta ilíaca, pero en este caso van a trabajar en un lado el ayudante, el asistente con el de 10 y el de 5, y el cirujano va a trabajar con el de 5 y el de 2. Y la cámara va a trabajar por el de 10, ¿no? Como vemos en el dibujito. Otro posicionamiento de trócares, en otra bibliografía, como en este artículo, también menciona esta distribución. En cuanto al procedimiento de los trócares para, en este caso, una lumbotomía derecha. La primera es por encima de la cresta ilíaca, línea axilar posterior. El segundo trócar a nivel de la línea axilar anterior, en un punto medio entre el reborde costal y la espina ilíaca anterosuperior, punto medio entre el reborde costal y la espina ilíaca anterosuperior, y el tercer trócar por debajo del reborde de la última costilla. Entonces, la distribución en realidad para retroperitoneo casi siempre va a ser la cámara abajo y los trócares de trabajo encima, ¿no? En este caso de este artículo, si nos damos cuenta, varía un poco la descripción o los puntos de referencia anatómicos para los otros trócares, pero termina siendo el mismo en cuanto a lo que es la cámara. Aquí, cuando continuaba indagando, mencionan que hay distintos abordajes como vías alternativas. Y una vez más mencionar que es en relación al punto con el cual tú quieres trabajar, ¿no? O sea, a dónde quieres ir, en base a dónde está la estructura, y puedes hacer esa variación de la colocación de los trócares. En este caso, en este artículo menciona una vía alternativa de ingreso, que vendría a ser de la siguiente forma, ¿no? Ya vimos que para retroperitoneo, en todos los procedimientos, el que mantenía constante era la colocación de la cámara, que era por encima de la cresta. En este caso menciona una incisión de 2 centímetros por delante y debajo de la duodécima costilla, por delante y por debajo de la duodécima costilla, línea axilar posterior. O sea, ya no estamos trabajando aquí justo en el flanco lumbar, no estamos viendo mucho más posterior la ubicación de los trócares. Entonces, en este punto va a ser el punto de la cámara. Importante que en este artículo sí mencionaba un detallito, ¿no? Que en los demás lo describía muy someramente, que después de hacer el ingreso del primer trócar, nosotros tenemos que hacer cierta disección del espacio retroperitoneal. Hay un equipo con balón especial, pero también aquí en este artículo lo comentaba lo siguiente, ¿no? Que podíamos hacer una adaptación con un dedo de guante en el cual se le aplica un equipo de venoclisis, el cual me va a servir para hacer esa dilatación del espacio retroperitoneal, que es más o menos entre 600 y 800 mililitros con suero fisiológico, para nosotros, después de haber ingresado en este puerto, dilatar y hacer toda esa separación del espacio retroperitoneal para poder hacer el ingreso de la cámara y hacer el ingreso de los otros trócares, que ahorita lo vamos a ver en un videito. Y como ya vimos aquí esta vía alternativa de colocación de trócares, los otros dos va a ser el segundo, acceso de 5 milímetros en el ángulo costo-vertebral, costilla con vértebra, ángulo costo-vertebral, y el de 3 milímetros, el tercero de 10 milímetros por sobre la cresta ilíaca anterosuperior. Entonces, aquí se menciona que hay una referencia anatómica que es el triángulo de Petit, ¿no? Que tenemos que respetar en cuanto a la triangulación de esta colocación, de esta vía alternativa para el abordaje laparoscópico retroperitoneal. A ver aquí. Ya. Entonces, acá está lo que les comentaba. Para el abordaje laparoscópico, los puntos de referencia, la cresta ilíaca, la incisión para la colocación del primer trócar. Como vimos, línea axilar media es el más frecuente, el más habitual en cuanto a querer ingresar al retroperitoneo y trabajar con el riñón. Por debajo de la 12ª costilla, ingresamos como para colocar
cualquier trocar, ¿no? Primero la incisión, disecamos hasta el ingreso de cavidad, poco a poco por planos, piel, sello cerebral cutáneo, los componentes musculares que ya hemos visto. ¿Dónde está el sonido? Ya está. Entonces, cuando ingresamos, ya podemos, o sea, ya estamos, mediante esa incisión, hemos disecado y hemos ingresado a ese espacio retroperitoneal. Es ahí donde va a ingresar lo que era el balón. Entonces, primero, ¿no? Menciono dentro de las técnicas, ¿no? La disección con el dedo, ampliar nosotros ese espacio con el dedo. Y la disección con balón, que es lo que comentamos, que aquí en el dibujo, como vemos, es una pinza con ese dispositivo de dilatación ya listo para ese procedimiento, ¿no? La punta de ese trocar está con el baloncito, al cual lo van a insuflar, y con ese baloncito dilatas esa zona, despejas todo, y ahí te permite el ingreso de la cámara y el ingreso mediante visión laparoscópica de los otros trócares, ¿no? Pero con esa otra descripción que vimos con el dedo de guante, la adaptación con el equipo de venoclisis y con suero fisiológico, también se podría hacer esa disección. Un segundito. Y como le digo, la colocación de los otros trócares es mediante visión laparoscópica también. Entonces, el único detalle aquí sería de que hay que hacer esa liberación del espacio retroperitoneal con esa dilatación con balón. Otro detalle importante de la exposición es el conocimiento de qué tipo de procedimientos podríamos hacer a nivel para acceder a nosotros al retroperitoneo, ¿no? Lo que he descrito es lo que es la nefrostomía percutánea, porque me permite, dentro del procedimiento, me permite tener el conocimiento de cómo hacer una punción a nivel retroperitoneal. Entonces, como nefrostomía percutánea, sus indicaciones son, el mayor porcentaje es o debido a una uropatía obstructiva, es el 85-90%. Obviamente puede ser causa benigna, causa maligna. Esta técnica se podría utilizar para el manejo de una fístula urinaria, para realizar procedimientos terapéuticos sobre el uréter, o como prequimioterapia. Existen, obviamente, como todo procedimiento invasivo, aunque es mínimamente invasivo, contraindicaciones absolutas, que es un trastorno propio de la coagulación, presencia de tumores vascularizados, el mismo quiste hiatídico en el trayecto de la aguja. O sea, que estamos trabajando sobre quistes hiatídicos, el enfermo crítico con corta expectativa vital, y contraindicaciones relativas, que son una coagulación corregible, obviamente, si puede corregir, se corrige, alergia a los contrastes, inestabilidad hemodinámica, falta de acceso seguro por interposición de colon y falta de colaboración por parte del paciente. La técnica, el paciente está en decúbito prono, ¿no? O decúbito ventral. La referencia, en este caso, si nosotros queremos llegar mediante punción a lo que es la zona retroperitoneal del riñón, existe un espacio entre la décima costilla y la cresta ilíaca. Entonces, aquí es donde vamos a trabajar. El paciente está en decúbito ventral. La técnica que describía inicialmente la nefrostomía percutánea es la técnica de Young, es en la que se basa el procedimiento. Entonces, yo para punzar tengo el método directo, el método dirigido, una vía mediante opacificación por contraste endovenoso o un catéter retrogrado, o sea, sin ingresar por delante y ir tomando placas periódicas con el contraste para ver dónde estamos, o mediante, ya no ecodirigida, sino tomográficamente dirigida. Entonces, tenemos la posición del cúbito ventral y nosotros vamos a ingresar a hacer el procedimiento, ¿no? Otra cosa importante es tener en mente el material. El material, ya existen equipos de colocación de nefrostomía percutánea. En este caso, vamos a escribir lo que es la tipo pigtail, que es colita de chancho, que es el extremo distal. La forma en la cual se asegura para no retraerse o no salir es mediante ese sistema de colita de chancho, que incluye básicamente lo que es la aguja de punción, que es la aguja Chivas, es muy parecida a lo que es la de punción lumbar, la punción requerida número 18, número 22. Las guías de seguridad, que son tres tipos de guías, la Amplatz, la rígida, ideal para trabajar sobre ella, la de teflón, que es más flexible, con un extremo blando, las hidrofílicas, que van a estar en contacto con agua y adquieren una consistencia blanda y un poco traumática.
los dilatadores, que los dilatadores, los más utilizados son los dilatadores de plástico, los tipo Amplats, que son de 4 o 5 juegos de calibres progresivos de dilatadores, y el tipo de nefrostomía probablemente, ¿no? El sistema de colocación de la nefrostomía percutánea es muy parecido al catéter venoso central, excepto que tiene 2 guías y tienes que dilatar como, tienes todo un equipo de dilatadores. Entonces, digamos, el catéter, en este caso puede ser la nefrostomía, también son distintos. En este caso, el que hemos descrito, el que vamos a ver es el del sistema pigtail, o sea, el de colita de chancho. Pero también hay otros tipos de sistemas que evitan que se salga la nefrostomía, en este caso, el dibujito de un tipo balón de Foley, ¿no? Como una sonda Foley, lo que evita que salga es simplemente la insuflación de aire del balón. Entonces, la técnica. El paciente ya está de cúbito lateral, en este caso, ideal de cúbito prono. La técnica de cúbito lateral es un poco más dificultosa. Asepsia, antisepsia, la anestesia térmica o hipodérmica, en el punto de entrada, la punción bajo control del fluoroscopio con aguja de chiva, que es la que vimos, hasta llegar al cáliz, ¿no? Aquí avanzaremos. En cuanto ya a lo que es solo el tema de la punción, debemos tener en mente lo siguiente. Más o menos las dimensiones del riñón son 12 por 6 por 3. El riñón se encuentra enmarcado entre, como vimos al comienzo, aquí. Entonces, por debajo de la 12ª costilla y la cresta ilíaca, aquí es donde se va a encontrar el riñón. Entonces, en todo ese marco es donde vamos a trabajar, ¿no? Por debajo de la 12ª costilla, claro, el costal, y la cresta ilíaca. Entonces, acá se ubica el riñón, como vemos en el dibujito. Cuando vimos lo que era lumbotomías, ¿por qué ingresábamos en los espacios intercostales? Es justo porque la glándula suprarrenal se encuentra a ese nivel. Entonces, si yo quiero hacer una nefrostomía percutánea, entonces acá es donde tengo que trabajar. Segundo, el riñón está entre D12 y L12, o sea, a nivel de la columna, ¿no? La 12ª dorsal y hasta la segunda lumbar. Pero la pelvis renal, que es lo que me interesa, está lateral de las apófisis espinosas de L1 y L2. Y otra consideración importante es que el riñón derecho es, de todas formas, es media vértebra más inferior al riñón izquierdo. Otro punto importante de tener en mente al momento de hacer la punción es el ingreso hacia los cálices, ¿no? Que es lo que estoy buscando. En este caso, existen 8 a 10 cálices en total del riñón. El sistema calicial inferior consta de un grupo anterior y un grupo posterior. Y también es frecuente la existencia de un cáliz medio renal inferior. Se puede acceder a los cálices de orientación posterior e inferior mediante la creación de un acceso percutáneo. En más del 80% de los casos, la punción se dirige hacia un cáliz inferior o medio porque tiene mucha mayor facilidad de acceso. 1. Y 2, vamos a ver el tema vascular, que también va a ser importante. Entonces, mis puntos de referencia para hacer la punción es el siguiente, es este cuadro, ¿no? Dice que se incide en la piel por debajo de la 12ª costilla, ligeramente medial a la línea posterior. Ligeramente medial a la línea posterior. Se ingresa más o menos unos 8 centímetros, formando un ángulo en plano frontal de 70 grados, buscando el plano vascular de Brodel, que vamos a escribir más adelante. En este artículo del 2006 describe estos puntos de referencia: línea axilar posterior, borde inferior de la 12ª costilla y haciendo un arco de 90 grados de 5 centímetros hacia la cresta ilíaca. Entonces, en ese punto, en ese ángulo de 5 centímetros junto con la cresta ilíaca, es nosotros vamos a hacer la punción para el ingreso, ¿no? Otra bibliografía describe, ¿no?, la línea axilar posterior en dirección oblicua posterior lateral a 3 centímetros por debajo de la 10ª costilla, ¿no? En este caso, línea axilar posterior a 3 centímetros por debajo de la 10ª costilla, sería hacia acá. Pero todos, o menos los artículos que voy a revisar, hacen referencia a esta descripción. Entonces, como comentábamos aquí, dice, ¿por qué un ángulo de 70 grados y qué es el plano vascular de Brodel? Entonces, debemos entender que el parénquima renal, la sección del parénquima renal entre los 2 tercios anteriores y el tercio del riñón, o sea, digamos, la irrigación se divide en los 2 tercios anteriores y el tercio posterior del riñón. Entonces, esa parte, o sea, ese momento, esa unión, es una zona en la cual se encuentra relativamente vascular. Entonces, esa zona es la que se le denomina la área vascular de Brodel. En este caso, si nos damos cuenta, la irrigación anterior
es, digamos, es mayor o compromete una mayor área que la irrigación posterior. Entonces, este punto de unión de irrigación anterior con la irrigación posterior, sobre todo que es menor en la parte inferior del riñón, es aquí donde nosotros vamos a trabajar para hacer el ingreso hacia los cálices. ¿Por qué 70 grados? Porque en cuanto a la disposición de los cálices posteriores a los inferiores posteriores, existe esta pequeña variación, en el cual si nosotros tomamos en cuenta el plano frontal del cuerpo, o sea, digamos, ahorita el paciente está echado, si esta es, digamos, la línea media frontal, la disposición con el otro cáliz va a ser más o menos a 70 grados, ¿no? Están los dos distribuidos a 90 grados, pero en cuanto al plano frontal, tengo este acceso o esa área para yo ingresar a más o menos 70 grados. Pero ojo que tengo todo este espacio de trabajo, pero yo tengo que tratar de ingresar, digamos, en la parte media para poder coincidir justo a lo que es esa área vascular, ¿no?, de Brodel. También menciona de que puede ser que haya riñones que tuvieran otro tipo de distribución, una variación, ¿no? En este caso, mencionaba, ¿no?, que en vez de ser hacia adelante, esta disposición de los cálices sean hacia atrás. Por lo tanto, ya no tendría ese techo de 70 grados de trabajo, sino en este caso tendría que trabajar solo con esa disposición de 20 grados, si es que yo deseo ingresar para adquirir o incidir justo en ese cáliz, ¿no? Y este sería el videito. En este caso es un ingreso ecoguiado. Entonces aquí está haciendo el ingreso ecoguiado. Entonces es exactamente igual a hacer un ingreso de un catéter. No terminé de escribir. Entonces, ya vimos dónde hacemos la punción, ¿no? Con la aguja, que es lo que hemos estado viendo con el video. Entonces, ¿hasta cuándo ingresar? Es hasta ingresar a presión negativa hasta obtener orina. Entonces, aquí se va a usar bastante el tema del contraste, ¿no? Ingresamos con la aguja de chiva hasta obtener orina, después de lo cual se introduce contraste, que es lo que estaba haciendo el video, para dibujar el sistema pielocalicial. Entonces, después de, como en el catéter, después de darle al vaso, o sea, después de encontrar orina, haber ingresado donde quiero entrar, o donde quiero trabajar, metemos la guía. Entonces, la primera guía. Luego, después de esta guía, digamos, delgada, luego se introduce la segunda guía, que es la guía hidrofílica, un poquito más gruesa. Luego, mediante el catéter de 4 French, empezamos a hacer el intercambio de la guía hidrofílica por una rígida o teflonada, la tipo Amplatz, o sea, la más rígida. Entonces, ahí hemos utilizado 3 tipos de guías. Luego, el dilatador mediante los dilatadores de 6 a 8 French. Y finalmente, o sea, ya puse las 3 guías, y finalmente ya voy a empezar lo que es el catéter de la nefrostomía. Se activa el sistema de preformación, en este caso del sistema de la nefrostomía que hemos utilizado, el sistema pigtail, que es de la colita. Se inyecta contraste para la confirmación, para ver dónde está ubicada, y finalmente se fija la piel. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ingresa mediante ayuda ecográfica. So we're just going to put some local anesthetic in, so there'll be a sharp scratch, and a little bit of a curve. Public in there. Okay. So this is an 18 gauge. Lo que he hecho es la colocación de la anestesia y ahora va a ingresar. Entonces, tener en mente los 70 grados en relación al plano frontal del paciente, con la ayuda ecográfica. Siempre, al menos todas las técnicas que he podido revisar, todas mencionan o bien te ayudas con la tomografía o bien te ayudas con la ecografía. Listo, ingresamos con la aguja hasta extraer orina. Hay que inyectar ahora el contraste para ver dónde estamos. Inyectamos el contraste para ver dónde estamos y luego vamos colocando lo que son las guías, ¿no? Primero la guía más suave, como estamos viendo ahí en el dibujo. La guía.
La otra guía, la teflonada, mucho más gruesita, más rígida. Esta es la teflonada. Y nuevamente, contraste para ver dónde estamos, que no se haya movido esta guía, la del medio, la más frágil. Uy, ¿qué pasó? Se me fue la mano. Ya está. Luego de la recolocación de las guías, siempre viendo su ubicación entre la inyección de contraste, luego vamos a empezar a hacer lo que son las dilataciones, ¿no? Aquí es donde estaba dilatando en el anterior. Y luego la evaluación del equipo de nefrostomía. En este caso, como vemos, el sistema pigtail, ¿no? Cómo se voltea la colita. Entonces, ya está dilatado. Entonces colocamos el sistema. Sin su sistema de fijación. Se fija a piel, vemos que esté permeable. Y bueno, es el sistema de fijación a piel, ¿no? Tiene un sistema en dos partes, como una bolsa de colostomía. Y ya está. Es muy parecido a lo que es un CBC. Y bueno. Esa es la bibliografía que he revisado. Y es el tema que he hecho.